tal amigos? En esta ocasión vamos a hablar sobre Theodore Millon. Él fue un reconocido psicólogo que aportó mucho a la psiquiatría. En realidad, Theodore Millon estudió en Greenville en 1928. Lo curioso de Theodore es que él al principio quería estudiar economía. Y también quería ser actor, pero luego se decidió por estudiar psicología, aunque a pesar de todo eso se graduó a los 22 años, ¿no? Se doctoró en 1954 por la Universidad de Connecticut sobre una teoría de la personalidad autoritaria. ¿Por qué es importante esto? Porque Millon hizo una contribución muy grande a lo que es la personalidad. ¿Alguna vez ustedes han escuchado sobre los narcisistas, por ejemplo? Miren lo que dice aquí. Los individuos narcisistas destacan por su forma egoísta de dedicarse a sí mismo, experimentando placer primario simplemente siendo pasivos y centrándose en sí mismo. Sus experiencias tempranas le han enseñado a sobrevalorarse. Su seguridad y superioridad pueden estar fundadas sobre la premisa falsa, es decir, puede que no se apoyen en logros reales o maduros. Sin embargo, los narcisistas asumen alegremente que los demás reconocerán su cualidad de ser especiales. Por lo tanto, mantienen un aire arrogante de seguridad de sí mismo y sin pensarlo ni pretenderlo, conscientemente explotan a los demás en beneficio propio, ¿no? La teoría de Millon habla acerca de lo que es la personalidad y cómo esta personalidad se puede ver muy afectada. Millon dice que la personalidad es un patrón complejo de características psicológicas profundamente enraizadas que se expresan de forma automática en casi todas las áreas de las actividades psicológicas. Eso quiere decir que él está diciendo que la personalidad tiene un factor biológico y un factor ambiental. ¿A qué se refiere con esto? En el factor biológico dice que hay el factor biogenético y tenemos el factor psicogenético. En el biogenético está tu carga hereditaria, es decir, hay cosas que tú haces porque tu abuelo lo hacía, porque tu bisabuelo lo hacía y tú simplemente lo heredaste, tu forma de ser. Y también la parte psicogenética es lo que tú aprendes en el entorno. Estos patrones te dan lo que es la personalidad. El factor biogenético y el psicogenético, cuando se unen, pueden dar un rango de la normalidad hacia la anormalidad. Esto fue el término que usó Millon para aplicar sobre los términos del comportamiento y cómo nos adaptamos. Eso quiere decir que hay personas que están normales y otras que están anormales. Pero esto se da ¿en dónde? Esto se da en el refuerzo. Millon dijo que hay un sinónimo entre el refuerzo con la recompensa, con la satisfacción o inclusive con el placer. Eso quiere decir que él cree que lo que nos pasa en el tiempo puede ser reforzado de manera positiva o negativa, es decir, puedes sentir placer por algo que hiciste o puede ser algo malo que te sucedió y por eso ahora eres de esa manera. Ese refuerzo puede ser inclusive nocivo y es lo que dice Millon acerca de que este concepto te puede dar bipolaridades, ¿no? Esto se hace a través del refuerzo, como lo acabamos de hablar. Ahora, pongan mucha atención. Todos hemos escuchado, eres una persona paranoica. Hemos escuchado, esta persona es narcisista, ¿no? ¿De dónde vienen esos términos? Pues estos términos vienen de los psicólogos, de los psiquiatras que han estudiado. En este caso, Millon lo dividió de la siguiente manera. Dice que cuando tú tienes un trastorno de la personalidad, hay que clasificarlo según la gravedad. Puede ser leve, moderado, grave o profundo, ¿no? Cuando es leve, tú puedes tener algún trastorno como el esquizoide, el evitativo, el dependiente, el histriónico. ¿Han visto esas personas que les gusta llegar y hablar en donde sea? Hola, ya llegué, así, ¿no? Un histrionismo. Hay un rasgo compulsivo, hay negativistas, hay narcisistas y hay antisociales, ¿no? Eso es de forma leve. Cuando pasan a moderado significa que ese rasgo del esquizoide y del evitativo se unen y hacen una persona esquizotípica. Cuando esa persona esquizotípica está en una fase grave, hace lo que es una persona esquizofrénica. De ahí viene, ¿no? Luego tenemos el dependiente y el histriónico. Cuando estos se unen con el compulsivo y el negativista, hacen una persona
que tiene un rasgo un poquito cicloide que va a ser otro tipo de rasgo también, ¿no? Algo un poquito más ciclofrenético. Y luego tenemos a lo que es el compulsivo con el nativista. Con el negativista, se unen con el narcisista y el antisocial, o sea, personas que tienen estos rasgos, se hacen en un grado moderado, o sea, pasan de leve a moderado, se hace una persona paranoide, ¿no? Y cuando esa persona paranoide enferma mucho, se hace de forma grave o profunda su problema, entonces se hace una persona parafrenético, ¿no? Esto es lo que decía Teodoro Milon, ¿no? Que cuando uno apela a esto de aquí, tiene que ver el constructo evolucionista. Eso quiere decir que él basaba sus teorías en las ciencias biológicas, la ecológica y la etológica. Él unía todas estas cosas para ver cuando una persona tenía una enfermedad, un trastorno, y él lo dividió en 4 fases, ¿no? Que es cuando una persona pasa de la existencia a la adaptación, luego a la abstracción y luego a la replicación. ¿Qué es eso? Él dice que hay una persona que empieza a sentir placer en lo que existe. Tú empiezas a hacer cosas, entonces empiezas a existir, porque empiezas a disfrutar de la vida. Pero luego hay una actividad pasiva, que es la adaptación. Eso quiere decir que tú vas a ciertos lugares donde de pronto ya tienes que hacer cosas que la sociedad te dice, ¿no? En la escuela, en el colegio. Luego viene un periodo de abstracción, ¿no? En ese periodo de abstracción es cuando tú tomas decisiones a través de lo que las personas también han dicho. Y luego la replicación, que es de las cosas más importantes que dijo Teodoro. La replicación es cuando hay un conflicto, entonces tú tienes un refuerzo que puede ser positivo en el exterior o puede ser negativo. Esos patrones forman este tipo de conductas que Teodoro Milon lo puso a través de la teoría de la personalidad. El esquizoide, el dependiente, el compulsivo, el sádico, el antisocial, el masoquista, el narcisista, el evitativo, el histriónico y el agresivo sádico, ¿no? Cada uno de ellos tiene diferentes tipos de conductas que pueden dañar la personalidad y pueden hacer que una persona pase de la normalidad a la normalidad. Entonces, ¿por qué hizo esto Teodoro Milon? Porque él decía que cuando una persona tiene su personalidad está dañada, hay que pasar por 4 fases para poder ayudarle, que es explicar el modelo teórico, hay que ver la clasificación de lo que dice el DSM. El DSM es el manual de diagnóstico donde están todos los criterios médicos de los rasgos de la personalidad, de los problemas que hay psicológicos y psiquiátricos. Luego aplicas un instrumento de medida y luego aplicas una técnica terapéutica. Eso es lo que decía él, ¿no? Eso quiere decir que hay un desequilibrio en las personas. Eso quiere decir que las personas sienten un placer o un dolor. Eso tiene un desequilibrio y eso hace que una persona tenga un trastorno de la personalidad. A veces decimos mal nosotros las cosas y decimos, esa persona está loca, es narcisista, pero hay que ver si cumple con los parámetros, ¿no? Por eso es lo importante de ir al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Esto tiene unas conductas adaptativas que cuando se producen mal, como dije, van a eso. Y por último, en esta primera etapa vemos lo que dice del criterio de la anormalidad según Teodoro Milon. Dice que la personalidad normal pasa esto. Pon mucho ojo. Cuando tú tienes un afrontamiento, tú eres flexible y adaptativo. Eso quiere decir, hay un problema y tú eres flexible a pesar que no te gusta lo que estás haciendo, pero te adaptas. Mientras que cuando hay una conducta patológica, una personalidad patológica, eres inflexible y tienes conductas desadaptativas. No te gusta adaptarte al medio, tú quieres hacer lo que quieres, ¿no? Después hay una percepción de sí mismo en su entorno que te construye, a pesar que estás pasando por un problema negativo, esa mala parte de tu vida se construye para algo bueno, mientras que una persona que está patológicamente enferma dice que tiene una percepción de sí mismo del entorno frustrante, siempre está frustrada por lo que le pasa, ¿no? Hay patrones de conducta que son promotores para la salud, mientras que hay patrones de la conducta que tienen efectos perniciosos sobre la salud, o sea, queremos decir que son negativos. Ahora, esta es la teoría de que formó este gran psicólogo, gran aportador a la psiquiatría. De hecho, él fue parte de lo que fue el DSM-3. En la actualidad, en el DSM-5 ya no se usa este rasgo, este constructo tal como él lo hizo, pero claro que ayudó para formar este tipo de cosas.
Entonces, ¿qué fue lo que hizo Theodore Millon? Él formó un test, ¿no? Este test evalúa lo que es la personalidad, ¿no? Que es muy importante. El nombre de este test creado por Teodoro Millon, ¿no? Es el Inventario Clínico Multiaxial de Millon, ¿no? Este test hay que aplicarlo solo a personas que tengan ya un diagnóstico de algún problema de salud mental o que tengan una sospecha. Eso quiere decir que no se puede aplicar en una persona que está relativamente sana, porque los baremos, o sea, las preguntas que se usan, ¿no? Y entre otras cosas que usamos, pueden salir perjudicados, o sea, no pueden salir distorsionados, ¿no? Entonces, este inventario clínico multiaxial, este test, se lo puede aplicar a mayores de edad, a partir de 18 años en adelante, ¿ok? ¿Y qué es lo que evalúa este test? Este test va a evaluar lo que es un trastorno de personalidad, va a ver cuáles son los síntomas psicopatológicos, va a ver cuál es el estilo de afrontamiento que tiene la persona, va a ver la dinámica relacional que esta persona tiene de forma interpersonal y cómo se relaciona con los demás sujetos de su área. Va a ver cuáles son los síntomas somáticos, ¿no? Eso quiere decir que son los síntomas físicos que pueden estar relacionados. Y como estamos diciendo que este test fue relacionado, usado para un DSM antiguo, un manual de diagnóstico de las enfermedades antiguo, entonces evaluaba en ese entonces el eje 1 y 2, pero que en el caso del DSM-5 ya se han unido y es otro tipo de inventario, ¿no? Aunque tiene muchas cosas del DSM-3. Ahora, al evaluar este tipo de trastorno de la personalidad, también va a ver lo que tiene con respecto a un trastorno depresivo, puede ser un trastorno depresivo mayor, va a ver también cuáles son los trastornos de ansiedad generalizada que puede tener el paciente, va a ver cuál es un trastorno de pánico, un trastorno de estrés postraumático, va a ver un trastorno bipolar o tal vez una esquizofrenia. O sea, quiere decir que va a poder evaluar cada uno de estos ítems, ¿no? Y los 4 criterios que nosotros ya vimos, que son las personas que son ansiosas, los trastornos un poquito más dramáticos, los trastornos de las personalidades como el obsesivo. O sea, lo que hace este test es evaluar a personas que tienen algún problema de salud mental para poder saber cómo están y en qué están fallando en este caso, ¿no? Es muy sencillo, se toma con un par de hojas donde hay diferentes ítems, se entrega un lapicero, un lápiz, se entrega un borrador y la persona tiene que obviamente rellenarlo de la manera más tranquila. Se le indica a la persona que tiene que ser sincera, que no existe respuesta buena o mala, no existe ese tipo de preguntas. Más bien a la persona en el momento que está desarrollándolo, lo que va a hacer es poder ver un criterio más acertado de lo que es o que está viviendo en ese momento. Aquí tenemos lo que sería parte de lo que es el test, ¿no? Solo tiene que contestar verdadero y falso con un lápiz. Rellenar obviamente el nombre, el número de identificación, la fecha de nacimiento, el estado civil. Es muy sencillo de tomar y se puede corregir también de manera computarizada, ¿no? Entonces, simplemente para cerrar este gran video, hablamos que Teodoro Millon fue un influyente psicólogo que hizo una contribución muy grande en el ámbito de la personalidad y de la psicopatología, ¿no? Para ver lo que es normal y anormal y para poder ayudar a las personas a salir de este tipo de problemas. La contribución de él ha sido muy grande en el ámbito evolutivo acerca de la personalidad, de los trastornos mentales. Así que esto sería todo con respecto a nuestro video de Teodoro Millon, el inventario multiaxial de la personalidad que él hizo. Gracias por ver todo este video, compártelo, dale like y suscríbete y nos vemos en otra oportunidad con un estudiante de la vida.